¿qué tal? Yo soy Ram, bienvenidos pues a estas las pláticas del Gita, hoy con este capítulo 13 que habla del campo y el conocedor del campo. Y pues bienvenidos a todos los que a lo mejor están viendo este video por primera vez. Pues bueno, te recomiendo que veas los otros videos que hablan de los otros capítulos para que vayas tomando un orden. De todas maneras te invito a quedarte el día de hoy a ver este capítulo que habla sobre el Gita, ¿no? Este maravilloso texto de la India, ¿no? Que nos habla justo de esta batalla entre pues una familia, ¿no? Que se disputa de un reino, y lo importante es esta parte filosófica que de una u otra manera nos explica cuál es el camino del yoga, y básicamente Krishna lo hace de una forma maravillosa, ¿no? A través de este texto pues podemos descubrir como algunos pues no secretos, pero sí etapas, ¿no? Del despertar de cualquier persona que entra en un camino espiritual. Entonces te invito a que me acompañes pues en estas pláticas, ¿no? Recuerda que son todos los domingos a las 8 de la noche. También te invito a seguir todas mis redes sociales, a darle a follow a este canal, también a compartir este video para que más personas pues puedan verlo y puedan acceder a él. En fin, tenemos ya bastantes días, ¿no? Bastantes domingos disfrutando pues de estas pláticas, también trabajando mucho, ¿no? Espero que con esas tareitas que te he estado dejando pues en cada uno de los capítulos vayas transformando también tu práctica, ¿no? Y entendiendo mucho de lo que pasa en tu práctica personal. Y vamos a comenzar el día de hoy con una pequeñísima concentración que espero te guste, así que te invito a colocar las manos juntas al centro del corazón, que cierres tus ojos y comiences a conectar con esa respiración. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala y solo vuélvete un observador de lo que sucede en tu mente, en tu cuerpo en estos momentos. ¿Qué emoción es la predominante? Si hay algún dolor, tensión, estrés en alguna parte del cuerpo. ¿Qué tipo de pensamientos está? Conviértete en el observador en ese campo de batalla que es tu cuerpo, que es tu mente. Conviértete en un observador de todo lo que sucede a tu alrededor. Conviértete en un observador de tu respiración. Quédate un momento ahí observando, y quiero que por el resto de estas pláticas te quedes simplemente observando qué es lo que sucede cuando recibes la información, cuando tratas de procesarla. Y vamos a abrir cantando un mantra. Si quieres cantar conmigo está bien, si no, con solo escuchar es suficiente. Samno Mitra Samvaruna Samno Bhava Tvariyama Samno Indro Parasprati Samno Vishnur Urukrama Namo Brahmani Namaste Vayu Tvamiva Prakya Sambramasi Tvamiva Prakya Sambrama Vadisyami Ratyam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmam Avatu Tadvaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Suavemente baja la barbilla hacia el pecho y abre tus ojos. Espero que este pequeño centramiento te haya entrado o te haya permitido, ¿no? Entrar como en esta parte de olvidar un poquito todo lo que está sucediendo alrededor, y concentrémonos en las pláticas del día de hoy. Y vamos a empezar
con este capítulo número 13 que es el campo y el conocedor del campo. Básicamente estas primeras estrofas nos van a hablar de la fuerza divina que crean el cuerpo, el campo donde se siembran y cosechan el bien y el mal. Y esto es importante porque al inicio de los capítulos el Gita hablaba de una batalla, ¿no? Que se daba en un campo que se llamaba Kurukshetra y realmente te hablaba de ciertos guerreros. Pero aquí incluso dentro de esta misma historia épica de la India te va a hablar de ese simbolismo que nosotros analizamos al inicio de los capítulos, en donde al inicio era una historia real. Ahora que Arjuna y Krishna están hablando, le va a hablar justo de ese campo de batalla, así como nosotros lo analizamos, y vamos a tratar de entender un poquito más qué es lo que está sucediendo, ¿no? en esta parte. Y bueno, es importante destacar, ¿no? Que este no es la estrofa 1 de este primer capítulo. Por lo menos en la versión de Paramahansa Yogananda se utiliza como prefacio y después te voy a explicar la razón de por qué. Y dice así: Oh Arjuna, Arjuna dijo: Oh Keshava, ansío saber qué es Prakriti y qué es Purusha, qué es Kshetra y qué es Kshetragna, qué es el conocimiento y qué es aquello que debe conocerse. Recuerda que Keshava es otra forma de dirigirnos a Arjuna y Prakriti es la madre naturaleza inteligente y Purusha es lo que nosotros llamamos el Dios Padre trascendental. Kshetra literalmente es el campo corporal y Kshetranya es el alma la cual conoce y perfecciona el campo corporal. Ahora, cuando nosotros estamos hablando o en esta estrofa introductoria, no se incluyen ciertas versiones del Gita. Y ahorita te voy a comentar por qué. En otras, en cambio, aparece como la primera estrofa. ¿Qué es lo que hace que se incluya o no con un número de estrofa? Bueno, de acuerdo a la tradición, no se incluye con un número y se puede utilizar como prefacio o sin número para que el total de estrofas nos dé 700. Ya saben, los que trabajan con numerología, pues por ahí va en ese sentido, ¿no? Del 7, un número místico. Yo no sé tanto de numerología, pero lo que es importante es por eso que a veces en algunas versiones se omite, en algunas versiones sí se le pone un número y en otras versiones no lo hace. Sobre todo por si ahí tienes tu Gita y aparece como la estrofa número 1. Bueno, en este caso en la versión de Paramahansa Yogananda aparece como prefacio del capítulo. Ahora, este capítulo versa sobre la naturaleza del espíritu, es decir, sobre la naturaleza de Dios, el cuerpo y el alma básicamente. Entonces, comienza con el deseo expresado por Arjuna de saber en detalle y de boca de Krishna, es decir, de boca de Dios, acerca de justo su versión trascendental que existe más allá de la creación vibratoria, es decir, esa versión de Krishna o de Dios que está más allá de este mundo físico. Ahora, en la explicación metafísica de este mismo capítulo, o de esta estrofa, revela que el yogi, ¿no? Al igual que Arjuna, desea que la conciencia cósmica, que Dios, en este caso en el Gita, pues es Krishna, que está presente en su interior, le dilucide el misterio acerca de la manifestación macrocósmica y dual de Dios, en su forma de Prakriti y en su forma de Purusha, y el enigma que surge en la naturaleza del espíritu. ¿Sale? Vamos con la estrofa número 1, que esto nos va a ir dando como un poquito más de contexto. El bendito Señor respondió: oh hijo de Kunti, para quienes conocen la verdad, en este cuerpo se le denomina Kshetra, el campo donde se siembran y cosechan el buen y el mal karma. Asimismo, aquello que conoce el campo se le denomina Kshetranya, el alma. Ahora, en esta estrofa en particular, se define que el campo de operaciones de la naturaleza cósmica es nuestro cuerpo, en tanto que el alma es el reflejo puro de Dios, es decir, es el conocedor del campo. En la estrofa inicial del primer capítulo se refiere en forma literal a la guerra histórica entre los Kurus y los Pandus, pero en esta estrofa el mismo Gita esclarece lo que inferimos desde ese primer capítulo, lo que yo les comentaba hace un momento,
que es que en esta estrofa todo lo que nosotros analizamos que en esos capítulos era una batalla real, en este caso simplemente va a aclarar eso que nosotros ya medio entendimos de los primeros capítulos. Ahora, la naturaleza cósmica y sus tres atributos o los tres gunas originan los tres cuerpos del hombre, que son el físico, el astral y el espiritual o causal. El cuerpo físico está compuesto en su mayoría por elementos densos, especialmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y los elementos que nosotros ya conocemos en la tabla periódica que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Esos son los elementos densos. Ahora, el cuerpo astral está formado por 19 elementos, entre ellos está el ego, la mente como conciencia sensorial, es decir, todo este trabajo que hace el cerebro, la inteligencia, el sentimiento o chita, el principio del corazón, las corrientes de cristalización metabólica, el metabolismo, perdón, la asimilación, la circulación, la eliminación y los 10 sentidos. Los 10 sentidos son los órganos de percepción, olfato, gusto, vista, tacto y oído, y los órganos de acción, las manos, los pies, la lengua y los dos órganos de excreción, ¿no? Que más o menos los primeros 5 los conocemos, que nos dan el gusto, el tacto, la vista y el oído. Ahora, el cuerpo causal está compuesto por 35 pensamientos divinos creativos que corresponden exactamente a los 35 elementos de los cuerpos físico y astral. Es decir, ese pensamiento que permite que los otros dos cuerpos se creen. Aquí el tema es que cuando nosotros morimos, el alma no se libera del cuerpo astral y del cuerpo causal. Estos dos cuerpos se envuelven al alma y viajan juntos al estado posterior de la mente. El propósito del yoga es que cuando esto suceda, nosotros podamos por libre albedrío liberarnos de estas dos capas que quedan y entonces sí encontrar la comunión con Dios. La estrofa número 2 que nos dice: oh descendiente de Bharata, también has de saber que yo soy Kshetrajna, el preceptor, que reside en todos los Kshetras, los cuerpos surgidos del principio cósmico creativo y de la naturaleza. Comprender qué es Kshetra y qué es Kshetrajna constituye lo que considero verdadera sabiduría. Y aquí, ¿qué nos dice? Bueno, que la verdadera sabiduría es comprender cómo la conciencia única de Dios se convierte en todas las cosas, ¿no? Ese misterio que nosotros sabemos, cómo puede estar Dios al mismo tiempo alejado de la creación y al mismo tiempo dentro de toda la creación. Ahora, como humanos estamos condicionados a creer el testimonio de los sentidos, lo que puedo leer, lo que puedo sentir. Incluso decimos, si no lo veo, no lo creo. Entonces, la mente llega a la conclusión que puesto que Dios es perfecto y el hombre es imperfecto, deben existir dos principios subjetivos en vez de uno solo. Es decir, en términos simples, nosotros tendemos a creer en la separación, ¿sale? Ahora, ¿por qué entonces los seres sensibles se hallan en apariencia tan alejados de su perfecta esencia? Es decir, ¿por qué no somos perfectos si nuestra naturaleza es perfecta, ¿no? Y está unida a la de Dios. Bueno, otra de las preguntas que también surgen y que a lo mejor te han surgido a ti es ¿por qué no saben que son espíritus y se comportan como tal? Es decir, esa pregunta que nosotros nos hacemos de por qué las personas pueden llegar a ser tan malas o por qué se pueden comportar de una forma tan violenta o tan egoísta si en teoría todos somos hijos de Dios. Bueno, el movimiento y el cambio en lo inmutable, es decir, el movimiento y el cambio que viene de Dios, presupone la causa o la causa principal, que es la voluntad de Dios de crear. Esa es la causa original. Y el efecto, por en cambio, es la creación. Entonces, Dios crea a Maya, ¿no? Con esa voluntad de crear. Ahora, Maya impone en el ser humano las sugerencias provenientes de la manifestación. Es decir, Maya nos hace una proyección que ella sugiere. Al experimentar las actividades y manifestaciones de Maya, es decir, nosotros al experimentar el mundo en el que vivimos e interactuar en ella, nuestra alma adopta su propia individualidad o avidia, que es la ignorancia, o el engaño individual. Y de ese modo se convierte en el ego identificado en el cuerpo. Y esto está súper interesante, ¿no? Entonces,
El alma es siempre pura e inalterable, pero cuando se expresa externamente, es decir, para poder interactuar con el mundo, ojo, queda sujeta a las leyes y a los principios de la manifestación, es decir, a las leyes de la naturaleza. Entonces, Dios crea a Maya, ¿no? El hombre crea el sufrimiento, el temor y el apego. Y me vas a decir, bueno, ¿cómo lo creamos? Bueno, Dios no sugiere en ningún momento a las almas que experimenten temor, valentía, ni que se sientan tristes o alegres. Ahora, tales emociones fueron creadas por las almas a la hora de percibir lo externo. Es decir, esos sentimientos de apego o aversión, lo que me gusta y lo que no me gusta. Las emociones son pensamientos personalizados que reaccionen ante las ideas materializadas de la creación de Dios. ¿Y por qué habla de pensamientos personalizados? Porque para mí me puede dar disgusto cierto tipo de comida, las lentejas por ejemplo, y para otra persona saberles deliciosos. Y así con todas las cosas que pasan en el mundo. Ahora, estos sentimientos condicionados por los sentidos son ideas que el hombre mismo ha creado. Yo creo mis propios gustos y mis propias aversiones. Yo creo mi propio criterio de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que está bien y lo que está mal. Y son resultados de la interpretación individual con las ideas materializadas de Dios. Es decir, la idea de Dios se manifiesta en un árbol y yo determino como individuo ya apegado al ego, ¿no? Expresándome en este mundo, ese pensamiento de apego o aversión. Ahora, las ideas son finitas y fugaces, lo que significa que lo que es bueno ahorita, en 10, 20 días, en 10, 20 años o en 100 años, probablemente ya no lo sea. Y eso lo vemos muy común en estos momentos. Es que antes era normal que esto pasara, pero ahora es como si realmente el mundo se estuviera viniendo abajo. Bueno, la conciencia bajo el aspecto del ego, manipulado por la mente sensorial, entonces el ego es manipulado por la mente sensorial, es decir, la mente sensorial percibe todas las sensaciones a través de los órganos de los sentidos y entonces manipula con la aversión y con el apego, o los gustos y lo que no nos gusta. Entonces reacciona de manera emocional, imprudente, en respuesta a la relatividad que lo rodea. Hace frío, no me gusta, me enojo. Ahora, cuando la conciencia se libera de la acción de los fenómenos de la naturaleza, resplandece como un alma. De esta manera, ambos existen, pero como los estados eternos y relativos de la conciencia. Entonces existe el Dios inmutable, ¿no? Y el Dios relativo, o esa partecita que es lo que se transforma en todos. ¿Sale? Ok. Vamos a seguir con la estrofa 3 y 4 que dice más o menos así. Escucha lo que te expondré brevemente acerca de Kshetra, sus atributos, su principio de causa y efecto y sus influencias distorsionadas y también sobre quién es él, el Kshetranya, y la naturaleza de sus poderes. Verdad es que los rishis han proclamado con claridad de diversas maneras en varios cantos de los Vedas, así como los análisis razonados y concluyentes de los aforismos referidos a Brahma. Ahora, esta estrofa básicamente lo único que nos hace es nos alienta como devotos a escuchar con toda atención como lo hace Arjuna. Básicamente de eso se trata esa estrofa. ¿Qué tenemos que escuchar? Bueno, la enseñanza de Dios. Estrofa 5 y 6. Descrito de forma sucinta, el Kshetra y sus modificaciones se hallan constituidos por lo inmanifestado. Mula Prakriti, la naturaleza indiferenciada. Los 5 elementos cósmicos, los 10 sentidos y la mente sensorial, la inteligencia o discernimiento, el egoísmo, los 5 objetos de los sentidos, el deseo, el odio, el placer, el dolor, el agregado. El cuerpo, que es una combinación de diversas fuerzas, la conciencia y la persistencia. ¿Y estas estrofas qué nos dicen? Bueno, la estrofa 5 nos habla de los 24 principios de la creación como se expone en la filosofía Sankhya. La filosofía Sankhya nos explica cómo está compuesto el cuerpo hasta llegar a los Mahabhutas, que son los 5 elementos burdos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Ahora, en conjunto de las 24 cualidades cósmicas que ocasionan la distorsión,
que crea el Kshetra objetivo, es decir, la naturaleza física cósmica, a lo que nosotros le llamamos el universo, el conglomerado de esas 24 cualidades ilusorias microcósmicas crea el cuerpo humano o el Kshetra en miniatura. Por eso todas las técnicas místicas dicen que como es arriba es abajo, o somos un microcosmos, también la teoría de los fractales, que por ahí aprendí un poquito hace poco. Toda esta parte de que todo lo que existe en el universo o nosotros somos un reflejo en miniatura del universo mismo, ¿sale? Ahora, nuestra estrofa número 7 a la 11 nos dice más o menos así. La 7. Las características del sabio son la humildad, la falta de hipocresía, la no violencia, la misericordia, la rectitud, el servicio al gurú, la pureza de mente y el cuerpo, la tenacidad, el dominio de sí mismo. La indiferencia a los objetos de los sentidos, la ausencia de egoísmo, la comprensión del dolor y de los males inherentes a la vida mortal, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. El desapego no identificado es su verdadero ser con los hijos, el cónyuge o el hogar, la constante ecuanimidad ante las circunstancias deseables e indeseables, la inquebrantable devoción hacia mí mediante la práctica del yoga que trasciende toda separación, la inclinación a frecuentar parajes solitarios y evitar la compañía de personas mundanas. La perseverancia en conocer el alma y la percepción meditativa del objeto de todo conocimiento, su ausencia verdadera o su esencia verdadera o significado oculto. Todas estas cualidades forman parte de la sabiduría y las opuestas no son más que ignorancia. Y básicamente en estas estrofas, aunque parece mucho, una vez que se descubrió la naturaleza de Kshetra, Krishna ahora nos habla del jnana, que es el conocimiento, sabiduría verdadera, que se halla personificada y que puede percibirse en el sabio que manifiesta las cualidades de dicha sabiduría. Esto significa que tú puedes reconocer la verdad del universo en otra persona y que esa persona que personifica esa verdad absoluta, es decir, una persona que ha conectado con Dios, emana estas cualidades que fueron mencionadas en las estrofas anteriores. ¿Vale? Ahora, de la estrofa 12 a la 18, nos dice así: te expondré aquello que debe conocerse, pero tal conocimiento confiere la inmortalidad. Escucha lo que te diré acerca del Supremo Espíritu, el cual no tiene principio y del que se afirma que no existe ni existe, Sat o Asat. Él reside en el mundo y envuelve todo por doquier. Sus manos y pies están presentes en todas partes, al igual que sus ojos, oídos, boca y cabezas. Resplandece en todas las facultades sensorias y sin embargo trasciende los sentidos, permanece desapegado de la creación y no obstante es el fundamento de todo. Está libre de los gunas, modalidades de la naturaleza, y sin embargo disfruta de todas ellas. Él está dentro y fuera de todo cuanto existe, animado e inanimado, es cercano y a la vez lejano. Es imperceptible por ser tan sutil. Él, el invisible, se manifiesta en forma de incontables seres. Él nos conserva y los destruye y de nuevo los crea. La luz de todas las luces, más allá de las tinieblas, el conocimiento mismo, aquello que debe conocerse y la meta de todo saber, Él mora en el corazón de todos. Te he descrito brevemente el campo, la naturaleza de la sabiduría y el objeto de la sabiduría. Al comprender todas esas verdades, mi devoto entra en mi ser. Y son muchas estrofas, pero la realidad es que te dicen, en resumen, lo siguiente. Esta estrofa describe a Dios y lo describe como conciencia misma, que es sutil e invisible. Y también habla de tres modalidades de la naturaleza que aparecen, ¿no? O tres modalidades en las que Dios aparece dentro de la naturaleza. Uno, como creador. Rayas, Brahma o la actividad, todo aquello que se crea, que es activo, con este guna o con esta cualidad de actividad, es una forma en la que Dios se manifiesta en la naturaleza. Dos, como preservador, como Vishnu, como Sattva, como cualidad sustentadora.
Todo aquello que lucha por mantenerse a lo largo del tiempo y el espacio es una forma en la que también Dios se manifiesta. Y 3, en su modalidad de destructor, como Tamas, como Shiva, como la disolución. Todo aquello que parece, incluso en la muerte de alguien querido, también está Dios, porque tiene esa cualidad de disolución. Y básicamente eso es lo que te dicen todas estas estrofas. Estrofa número 19. Has de saber que ni Purusha ni Prakriti tiene principio. Has de saber también que todas las modificaciones y cualidades o gunas dimanan de Prakriti. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice lo siguiente, que Dios en su aspecto trascendental o inactivo dentro de la creación, Purusha, Kshetrayana o testigo, y el Señor en su aspecto creativo o inmanente como creador del universo y de los seres, Prakriti, no son dos, sino uno solo. Básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Y que muchas religiones también optan por este principio. Estrofa número 20. Se dice que Prakriti es la causa de la creación del afecto, el cuerpo y el instrumento, los sentidos. Asimismo, se dice que Purusha es la causa de la experiencia del gozo y de la aflicción. Entonces, cuando se habla aquí de Purusha, se refiere al alma individualizada, no a Dios, o bueno, habla de esa partecita de Dios dentro de nosotros. O viva que está limitada por su asociación con el cuerpo, es decir, esa partecita de Dios que vive dentro de nosotros. Ahora, Dios conserva su dicha y es testigo imparcial de su onírico drama cósmico. ¿Esto qué significa? Que simplemente eres un espectador de todo lo que está sucediendo afuera. Eso es tan simple como eso. Estrofa número 21. Al asociarse con Prakriti, Purusha experimenta los gunas. Las cualidades se originan en la naturaleza. El apego a las 3 cualidades de Prakriti da lugar a que el alma se encarne en vientres maternos buenos o nocivos. Y básicamente, el alma individualizada desarrolla apego por la existencia fenoménica. ¿Qué es la existencia fenoménica? Todo lo que nos rodea. Dicho apego es la causa del renacimiento. Si yo estoy apegado al dinero, al sexo, a los alimentos, al mundo en sí, eso me va a traer de regreso en una reencarnación. Las condiciones favorables o adversas de cada encarnación son resultado directo del grado de esclavitud hacia los gunas, es decir, qué tan apegado estoy, eso me va a dar una cualidad predominante, un guna predominante. Y ese apego, ¿no?, a las situaciones con esa cualidad predominante va a determinar si mi encarnación va a ser en un ambiente bueno, que habla de un vientre bueno, o en un ambiente no deseado, nocivo. Estrofa número 22. El supremo espíritu que es trascendental y que existe en el cuerpo es el observador imparcial, el consentidor, el sostenedor, el experimentador, el grandioso Señor y también supremo ser. En esta estrofa se enfatiza que a pesar de que Dios se manifiesta en Prakriti, la naturaleza cósmica, y el cuerpo humano también, la pequeña Prakriti, ¿no? Y de hecho en Ayurveda le decimos Prakriti, ¿no? Prakriti, Prakruti, Vikruti, y se transforma en ellos, sigue siendo diferente a su manifestación. Es decir, si hay una diferencia sustancial entre Dios cuando está en la creación y Dios cuando está en lo inmanifestado, pero sigue siendo lo mismo. El alma es solo un testigo de lo que está aconteciendo. Eso es lo que nos dice estas estrofas. Estrofa 23. Cualquiera que sea su modo de vida, quien de esta manera perciba Purusha y la naturaleza tripi de Prakriti, no habrá de padecer de nuevo el renacimiento. Y esto es maravilloso. Dice prácticamente que la unión divina destruye todos los potenciales de esclavitud kármica. Entonces, más allá de todas las técnicas que tú puedes realizar para ir limpiando karma y ir haciéndote la vida más sencilla, bueno, la mejor forma de hacerlo, porque no importa incluso cuántos pecados hayas cometido, y recuerden que por pecados hablamos de acciones, ¿no?, que nos llevan a apegarnos al mundo material. Para mí esos son los pecados, y cuando hablamos de pecados en este contexto es de esas acciones que te ayudan a pegarte al mundo material y que te van a hacer reencarnar. Entonces, si tú conectas con Dios, sin importar esa cantidad de acciones que hayas cometido que te apeguen al mundo material, se van a desaparecer en un instante. Ahora,
La estrofa número 24. A fin de contemplar el ser en el ser, el ego purificado, por medio del ser, la mente iluminada, hay quienes siguen el sendero de la meditación. Algunos el sendero del conocimiento y otros el sendero de la acción desinteresada. Y esto es padrísimo, porque aquí nos explica, en esta estrofa se alusiona a los tres principales senderos que conducen a la realización del ser. Por ahí se habla de muchos senderos, pero todos se engloban en esta parte. Y hay muchos que incluso confunden estos senderos. El primero, Dhyana Yoga o meditación, que es lo que siguen los Kriya Yogis y todos los seguidores de un método científico. Todos aquellos que siguen el precepto de Patanjali, las 8 ramas, siguen este sendero de Dhyana Yoga. El fin último es meditar para lograr la comunión con Dios. Por otro lado está Sankhya Yoga, que es el sendero de la sabiduría discernidora o Jnana. ¿Esto qué significa? Que vamos a alcanzar esa capacidad de discernir, es decir, ver a través de Maya, que es la ilusión, y entonces vamos a tener perfectamente claro esa separación y vamos a conocer el campo de acción y el conocedor. Por lo tanto, vamos a conectar con Dios. Y por último, esto me emociona porque además, para los que no lo saben, pues ya lo saben, como director de la Escuela Karma Yoga México, esta parte, ¿no? Que está muchísimo mal entendido que es el karma. Pero cuando hablamos de karma yoga particularmente, es el sendero de la acción correcta. No puedes seguir tu dharma si no estás haciendo karma yoga. Dharma significa el que estás realizando para aquello en lo que Dios te puso en este mundo. Pero para que eso suceda, deberías estar relacionando karma yoga, es decir, acción correcta, en donde el devoto básicamente lo que hace es ofrender todas sus obras hacia Dios, es decir, sus manos, sus pensamientos y toda su sección y todas sus acciones están entregadas fielmente a Dios. ¿Sale? Estrofa número 25. Algunos hombres desconocen los 3 senderos principales, pero escuchan las instrucciones del gurú. Al seguir la senda de la adoración y considerar las antiguas enseñanzas como el refugio supremo, tales hombres también alcanzan la inmortalidad. Y esto es bonito. Escuchar al gurú es un arte. No se trata simplemente de sentarte y que las palabras entren por un oído y salgan por el otro. Si no se tiene el conocimiento del yoga científico o el razonamiento que nos dé el Sankhya y no podemos disociarnos de nuestras acciones para entregárselas a Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos seguir con fe las enseñanzas de un maestro o un gurú. Más que un maestro, un gurú, alguien que disipe toda oscuridad. Es decir, en palabras muchísimas más simples es aprender a escuchar. Que muchas veces realmente oímos, es decir, el sentido del oído recibe las ondas, ¿no?, del sonido y entran a través de las orejas, pero no escuchamos, es decir, no entra la información y lleva todo ese proceso de discernimiento, ¿sale? Estrofa número 26. O el mejor de los Bharatas Arjuna comprende que todo cuanto existe, cada ser, cada objeto, lo animado y lo inanimado, procede de la unión del Kshetra y del Kshetraya, la naturaleza y el espíritu. La liberación se alcanza cuando comprendemos claramente la diferencia entre Kshetra, que es el campo, y Kshetrayana, que es el observador. Cuando diferenciamos perfectamente el alma del cuerpo, que simplemente es el campo de acción. Estrofa número 27. Posee verdadera visión quien percibe el Supremo Señor presente por igual en todas las criaturas, el imperecedero en medio de lo perecedero. Como mortales, todos los seres humanos estamos sujetos a la ilusión y debemos perecer. Es decir, debemos morir. Esta muerte que nosotros observamos de nuestros seres queridos. Nuestra naturaleza divina nos hace formar parte de la naturaleza indestructible y sin causa. Eso significa que a pesar de que el cuerpo perezca, porque estamos sujetos a la ilusión, al ser seres humanos, bueno, también significa que esa misma naturaleza que nos compone, hay una partecita, ¿no? Que es indestructible y que eso es lo que nos hace iguales a Dios. Estrofa número 28. Aquel que es consciente de la omnipresencia de Dios no permite que el ser ofenda al ser. Ese hombre alcanza la meta suprema.
Mientras se viva sumido en la ignorancia, solo la mente y el cuerpo serán la realidad del ser humano, o esto es lo que dice esta estrofa, y muchas personas así lo viven. Para mí lo único real es este mundo, y no existe nada más allá. Y en nuestra estrofa número 29 del Gita nos dice, aquel que advierte que solo Prakriti y no el ser es quien ejecuta absolutamente todas las acciones percibe sin duda alguna la verdad. El verdadero yogi, o esto es lo que nos dice la estrofa, es que el verdadero yogi o practicante espiritual percibe que su alma es solo el testigo silencioso que se mantiene distante del cuerpo. El cuerpo debe seguir su ruta natural, la mente y todo lo que compone, todo lo burdo que nos permite interactuar en este mundo. Pero el alma realmente solo es el testigo, es decir, lo que ve todo aquello que está en movimiento en este universo. La estrofa número 30. Cuando un hombre es capaz de percibir que todos los distintos seres existen en el ser único, el cual se ha expandido para manifestarse como múltiple, entonces se sumerge en Brahma. Y aquí básicamente vuelve a indicarle al yogi, a ti que me estás viendo, al practicante espiritual, que cuando nosotros logramos sumergirnos en Samadhi, percibimos que nuestro cuerpo y todos los objetos materiales manan incesantemente de una fuente, que es la conciencia de Dios. Ahora, en la estrofa número 31 dice, oh hijo de Kunti, puesto que este supremo ser, el inmutable, carece de comienzo y se halla libre de atributos, él no ejecuta acciones ni éstas le afectan, aun cuando reside en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros permanecemos libres, nosotros como yogis, el yogi o el practicante espiritual, permanece libre de los enredos del mundo, aunque actúe como el ego en su cuerpo mortal, es decir, no importa que tú estés cocinando, bailando, viendo este video, pero te permaneces libre y ausente, es decir, solo como un espectador. De esta manera el alma no resulta afectada, ¿no? Y de hecho el alma nunca resulta afectada por lo que hace el cuerpo, ¿no? Y eso es importante. Lo que nos regresa a este mundo es que el alma está fija en los deseos del cuerpo y tiene ese deseo de seguir experimentando. Es decir, es como que el ego te llama, ¿no? A volverte a subir a esa rueda de la fortuna y seguir subiéndote. Pero en el momento que tú lo decidas, puedes moverte de ahí. Estrofa número 32. Así como el omnipresente éter está más allá de toda contaminación por ser tan sutil, de igual manera, aunque el ser mora en cada rincón del cuerpo, permanece siempre inmaculado. Akasha o el éter es la parte de la composición de cada alimento, es la parte de la composición en la que todos los elementos de la creación se conectan. Es tan sutil que no es perceptible. El akasha no lo podemos percibir. No se contamina por el contacto material. Entonces, de ese mismo modo, el alma, que es tan sutil, a diferencia del cuerpo físico, a diferencia de la mente, no puede ser afectada por las permutaciones atómicas del cuerpo ni por los pensamientos de la mente. Estrofa número 33. Oh Bharata Arjuna, así como un único sol ilumina el mundo entero, así también el Señor del campo, Dios y su reflejo como alma, ilumina el campo entero, la naturaleza y la pequeña naturaleza corporal. Alcanza la unión con el Supremo aquellos que ven con el ojo de la sabiduría la diferencia que existe entre Kshetra y Kshetranya, y que además conocen el método con el que los seres se liberan de Prakriti. Cuando habla del ojo espiritual que se abre en el devoto al meditar, habla de Ajna, el tercer ojo o el sexto chakra. En el estado de Samadhi, cuando esto ocurre la percepción intuitiva o la unidad con la realidad. Cuando nosotros logramos abrir ese sexto chakra, entonces vemos la realidad y empezamos a percibir de forma intuitiva la verdad del universo. Entonces nos liberamos de todos los impedimentos de la ilusión cósmica. Por eso es que se dice que aquellas personas que han logrado abrir o por lo menos entreabrir ese sexto chakra tienen la capacidad de hacer cosas que parecen extraordinarias. Todos tenemos esa capacidad. El problema es que no hemos llegado a ese punto. Y de esta manera se termina este capítulo 3. Espero que te haya gustado, espero que empieces a conocer.
Y esta técnica que te di al inicio, puedes hacerla todo el tiempo, ¿no? Puedes estar como esta parte de seguir en la acción a nivel mundana, pero permanece como observador. Observa qué es lo que sucede cuando haces una u otra cosa. Quiero que juntes las manos, que cierres los ojos y que desde aquí percibas cómo te sientes. La tarea que te puse al inicio de la práctica es observar cómo te sientes, observar lo que sucede en tu cuerpo y observar todo aquello que sucede a tu alrededor. Sé un simple observador de lo que está sucediendo. Simplemente trata de entender la diferencia entre el campo y el que observa. Om Tat Sat iti Srimad Gita Su Upanishad Su Brahma Vidyayam Yogasastre Shri Krishna Arjuna Sambade Shektra Shektranya Vivaga Yogo Nama Trayodoso Dhyaya. Om Tat Sat en el Upanishad del Sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el 13º capítulo denominado La unión por medio del discernimiento entre el campo y el conocedor del campo. Con esas manos juntas al centro del corazón, con esa capacidad de ser un simple observador de todo lo que sucede, permite que todas las acciones, pensamientos y palabras de ese cuerpo físico contribuyan a la felicidad de todos los seres. Y sé un simplemente observador de la dicha, la bienaventuranza que Dios pone para nosotros. Así que toma esta firme determinación aquí y ahora de ser un observador de la belleza del universo que Dios ha puesto ante nosotros. Cerramos con un Om Tre Shantis. Inhala. Om Shanti Shanti Shanti. Muy suavemente abre tus ojos y muchísimas gracias por haber estado conmigo. Agradezco de todo corazón pues que tengas la paciencia, ¿no? El tiempo para compartir conmigo. Estoy abierto a cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pregunta a través de estos videos. Te invito a seguir las redes sociales y sobre todo te invito a seguir reflexionando y a seguir incrementando tu práctica. Recuerda, no estamos aprendiendo nada, solo estamos recordando algo que ya sabemos al interior de nosotros. Es decir, estamos volviéndonos justo ese observador y permitiéndole al campo de batalla simplemente seguir su curso. Trabaja para que cada vez ese entendimiento llegue de forma más rápida, esa paz, esa compasión, ese amor se mantenga por más tiempo en tu vida y que lo único que vean tus ojos, escuchen tus oídos, sienta tu cuerpo, pruebe tu boca, sean amor y bendiciones que Dios nos ha puesto a todos para simplemente experimentar este mundo desde el amor. Yo soy Ram, me despido de ti. Muchas gracias y namaste. Nos vemos pronto.